Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo espero que estéis muy bien. Esta era la portada del ABC de ayer. Corrupción y pucherazo. Santos Cerdán dimite tras el informe de la UCO que destapa consistentes indicios del amaño de las primarias que auparon a Sánchez y el cobro de mordidas millonarias por obras públicas. Y aparece aquí la foto de Pedro Sánchez cabizbajo caminando hacia no se sabe muy bien dónde. Y oiga, teniendo en cuenta esta portada, uno podría pensar que España ha despertado y que si se le preguntase ya no dirían nunca más que votarían a Pedro Sánchez. En cambio tenemos esta valoración del CIS que dice lo siguiente: el PSOE es el partido con mayor intención de voto, 34,3% según el CIS. Según el CIS, señores. Esto lo he sacado aquí de la cuenta de Mar Vidal, como veis, pero yo me quedo muerto después de ver portadas como esta. Que luego veamos. Esto es para mí como un... ¿Saben ustedes? Es increíble. Pero bueno, lo que también es increíble es que pues tengamos a periodistas como Silvia Inchaurrondo hasta el último momento apurando para decir que, oiga, que es que todavía no se sabe nada. Que todavía, como no se sabe nada, pues no es tangible la información, nadie tiene el informe, pues nosotros aquí no podemos decir absolutamente nada. O sea, lo sabía todo el puto mundo menos Silvia Inchaurrondo y Pedro Sánchez, que se enteraron por la mañana. Lo sabía todo el puto mundo, todos los diarios, menos Silvia Inchaurrondo, que como cobra 546.000 euros al año, pues eso le lava la memoria y por lo que sea, pues no se acuerda, ¿no? Es increíble, ¿no? Increíble que tengamos a periodistas como Silvia Inchaurrondo. Por cierto, me vi personalmente el programa del día después al que había dimitido Pedro Sánchez y en ningún momento parecía verse afectada. En ningún momento hablaba de Pedro Sánchez durante la primera hora y media del programa. Todos los letreros que aparecían en el programa se dedicaban a poner exclusivamente Santos Cerdán, no sé qué de la UCO con Santos Cerdán. En ningún momento aparecía el letrero de Pedro Sánchez durante las 2 primeras horas. Luego ya, o durante la primera hora y media, luego ya empezaron a hablar de otros temas relacionados con las declaraciones de Pedro Sánchez y entonces en los letreros sí que se hacía alusión al nombre Sánchez, pero mientras estaban hablando del meollo de la corrupción, en ningún momento se mencionaba a Pedro Sánchez dentro de la redacción y en ningún momento ponían en los letreros que ponen abajo, como estos letreros de aquí, UCO informe que afectaría a Cerdán. ¿No es? Pues aquí, incluso aquí se puede ver, si ven ustedes aquí el letrero, UCO informe que afectaría a Cerdán. Todas estas cosas, en ninguno de esos letreros aparecía Pedro Sánchez. Y eso, yo les digo a ustedes que es una forma y una estrategia informativa para que no se asimile lo negativo a Pedro Sánchez. Ustedes ya créanlo o no lo crean, pero esto es una estrategia informativa. Luego, cuando ya se hablaba sobre el perdón de Pedro Sánchez, entonces sí ponían sobre el perdón de Pedro Sánchez. Cosas positivas, ¿entienden ustedes? Cosas positivas relacionadas con el nombre de Pedro Sánchez. Pero cuando tendrían que hablar de algo negativo, Santos Cerdán, Koldo, Ábalos, eso es una estrategia muy civilina a la hora de informar y a la hora de que el mensaje que entra por los ojos pues se quede en el oyente y en el que está escuchando la noticia de una forma o de otra. Imaginaos que no estáis escuchando la noticia por lo que sea y solo veis el letrero. No os enteráis de que estaban hablando de Pedro Sánchez. Están hablando de Cerdán porque solo estáis viendo el letrero. Así son de civilinos en televisión española y es sorprendente. Tan sorprendente como este vídeo que posteó el bueno de Javier Cárdenas, que ya saben ustedes que yo estoy medio enamorado de él. Lo posteó con este informe, con este texto que dice lo siguiente: un mierda es aquel que no cumple con su palabra pudiéndolo hacer. Un psicópata es aquel que miente sin parar pudiendo decir la verdad. Y un corrupto es aquel que participa en el robo a su pueblo o indulta a aquellos que lo han hecho. Tenemos la desgracia de tener un presidente que cumple a la perfección todas estas definiciones. Y rufián, el que daba lecciones, el que iba de digno, sigue apoyándolo. Obvio, no hay ninguna diferencia entre ellos. Y ahora cuelga este extracto. Señor Rajoy, señor presidente, usted está asediado por la corrupción. Usted pidió perdón. Usted pidió perdón por los nombramientos que había hecho en el pasado. Todos son nombramientos suyos, como máximo responsable del Partido Popular, señor Rajoy. Lo suyo no es el caso de una única y exclusiva manzana podrida, señor Rajoy. No lo es. Señor Rajoy, usted pidió disculpas, pero no se equivoque.
Ni al Congreso ni al Senado se viene a pedir perdón, sino a dar explicaciones, a rendir cuentas y a asumir responsabilidades políticas. Vaya, cualquiera diría que se está dirigiendo a él mismo, ¿verdad? Este es el Sánchez del pasado diciéndole al Sánchez del futuro lo mismo que él criticaba al propio Rajoy. Siempre pasa lo mismo con la hemeroteca de Pedro Sánchez, que vemos a Pedro Sánchez criticando algo en lo que luego ha terminado convirtiéndose. Es igual. Pero bueno, es exactamente siempre lo mismo. Pero bueno, como digo, esto no es solo lo que ha colgado Javier Cárdenas. Ha colgado una intervención que quiero compartir con vosotros porque ya sabéis que a mí este tipo me encanta cómo se expresa y cómo no tiene ningún tipo de miedo a la hora de señalar y poner el dedo en todas esas llagas que nos afectan. Dice, ¿recuerdas el dicho de las ratas son las primeras que abandonan el barco? Bien, pues aquí te hablo de la más grande y repugnante políticamente hablando. Y lo peor, traidor, porque deja tirado al que hizo trampas en el comité del PSOE para que Sánchez fuera elegido. Menudo tipejo sin escrúpulos. Oiga, ¿sabes lo que me gustaría a mí? A ver si esto lo hacemos posible entre todos. A ver si compartís este vídeo de forma que le llegue a Cárdenas para que en su propia manifestación, en su propio monólogo o en su propia crítica pueda decir que todo esto es puro teatro. Que puedas decir esa expresión, todo esto es puro teatro. A ver si así hacemos una especie de crossover hermoso y podemos compartir nuestras alocuciones contra el gobierno. Vamos a escuchar a Javier Cárdenas a ver lo que dice. Bueno, aquí en este momento está posteando la noticia del informe de la UCO obliga a Santos Cerdán a dimitir tras el apoyo del PSOE hasta última hora. Escuchemos a Javier. Ya sabéis el dicho, cuando el barco se hunde, las ratas son las primeras en abandonarlo. Y eso es lo que es Pedro Sánchez políticamente hablando. Tengo que decir políticamente. Una rata. Porque lo mínimo que debe hacer una persona es asumir que si los de abajo lo han hecho mal, tú has de dimitir. Pero él no asume, no sabía, yo como... Bueno, pues si no sabías lo que ocurre en tu partido, ¿cómo pretendes dirigir un país? Pero es que no pide perdón, sin embargo, porque tiene a la mujer imputada, porque tiene al hermano imputado, porque los ministros, todos sus ministros, están o imputados o con un tufo a corrupción tremendo. Por ejemplo, María Jesús Montero. Su número 3, se sabe que cobraban mordidas a empresarios para quitarle las multas de Hacienda. Es gravísimo. Pero de esto no pide perdón. Porque si Pedro Sánchez de verdad pidiese perdón, tendría que estar 2 días con sus 2 noches pidiendo perdón desde Moncloa. Para empezar, por... Y pocos me parecen. haber manchado la memoria de las víctimas de ETA y haber pactado con el brazo político de una banda terrorista que asesinó a niños y a niñas como fue ETA. Pero en segundo lugar, porque estamos ya tan acostumbrados a que pueda estar diciendo continuamente que si digo una cosa pero hago la otra, con la amnistía, que no era éticamente posible, que además era anticonstitucional y que además iba contra sus principios. Ahí está, aprobándola. Y podemos seguir así sin parar. Pedro Sánchez, como te decía anteriormente, es esa rata que ve que se hunde el barco y es la primera en saltar. Pero ojo, no al agua, a otro barco. Y es que tiene... Esto es importante aclararlo, porque no salta al agua, saltará a otro barco. Y ojo, porque cuando hablamos de ratas probablemente nos pueda llegar la imagen de Pablo Iglesias. Pero no, hay que aclarar que además de Pablo Iglesias hay otras ratas en el gobierno, en este caso la mayor es la de Pedro Sánchez. Pero qué importante lo que acaba de decir aquí Javier Cárdenas, Pedro Sánchez no va a saltar al agua. Pedro Sánchez cuando salte, si es que lo hace, o le obligan, va a saltar a otro barco. Qué bien lo acaba de decir aquí Javier. Tiene muchos barcos alrededor para hacerle flotar. Porque tiene otras ratas como Rufián. Rufián, qué callado estás ahora, ¿no? ¿Sin vergüenza? Sí, tú, el que hablabas mal de los españoles y de España, que os ibais de España, pero has estado 7 años gobernando España con Pedro Sánchez. ¿Dónde está el referéndum de independencia por el cual quemabais calles en Cataluña? Pero sin embargo, cuando llegáis al poder o llega el PSOE, pactáis y gobernáis durante 7 años sin referéndum ninguno, ni una sola explicación a los independentistas. Porque sois ratas, sois parásitos políticos que solamente sabéis vivir del dinero público. Eso es lo que sois. Y por desgracia, como estos son ratas y tienen que apoyar a la rata número 1, es muy posible que no hayan elecciones. Pero cuidado, que la partida no ha terminado, porque la UCO tiene mucho más en su poder. Y parece ser que la traca final está por llegar.
En fin, señores, en estos últimos vídeos que estoy haciendo, en estos últimos 4 vídeos, que 3 publicaré en Las Rarezas y 1 lo publicaré en el teatro, lo que estoy haciendo es analizar todo lo ocurrido con Pedro Sánchez, su comparecencia y todo lo que está pasando con Santos Cerdán, Koldo y Ábalos. Como no puedo analizarlo todo en un vídeo, pues he decidido abordarlo desde diferentes perspectivas en 4 vídeos. En el primer vídeo lo abordé con respecto a qué están diciendo en el ámbito internacional de Pedro Sánchez en relación a todo esto. Colgué un vídeo en donde países extranjeros hablaban de Pedro Sánchez y hablaban de lo que está ocurriendo. En el segundo vídeo os dije y os expuse un testimonio que se hablaba desde la propia SER, es decir, desde radios y desde medios que normalmente están acostumbrados a hablar bien de Pedro Sánchez, una tendencia que ya está cambiando de un tiempo a esta parte. En este vídeo os estoy mostrando pues uno de los informadores que a mí más me gustan en los últimos tiempos, que es Javier Cárdenas. En el siguiente vídeo os hablaré de que hasta Ferreras le dedicó un auténtico monólogo para criticar la actuación de Pedro Sánchez, para criticar esas declaraciones, para criticar esa comparecencia, y además con palabras muy duras. No sé muy bien cómo lo haré, supongo que tendré que cambiar el registro de la voz y evidentemente poner unas imágenes que no concuerden con las del programa, pero creo que es necesario establecer y compartir esas 4 perspectivas, ¿no? La internacional y luego dentro de España, pues los diferentes medios que están criticando y que están poniendo sobre la mesa todas esas cartas que antes no mostraban. Javier Cárdenas sí, porque ya sabemos que es una persona que critica a quien tenga que criticar, pero desde la SER pues no estaban acostumbrados a hacerlos y desde una semana y media o así están cambiando, y Ferreras pues no les digo nada. El de Ferreras será en el próximo vídeo y probablemente lo publique en el teatro. Y antes de despedirme, quiero que no nos perdamos de vista que esto está ocurriendo también en España. Con todo lo que está pasando alrededor de Pedro Sánchez, es posible que nos despistemos, que de repente no miremos a ciertos asuntos que reclaman nuestra atención de forma imperante. Pero no hay que pasar por alto que esto está ocurriendo también en España, que esto está ocurriendo en la sociedad occidental y que hay algunos que vienen no a adaptarse, sino a destrozar. Así que no perdamos de vista estas cosas porque también son importantes. Vean, y con estas imágenes me despido. Tremendas imágenes, señores, tremendas imágenes. En fin, lo dicho, no nos despistemos, que estas cosas también tenemos que tenerlas muy presentes. Nada más, señores, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos a estos canales de Will, a todos los canales de Will. Chao, chao.